video lo hacemos por sugerencia de AHP 1988, un suscripto a nuestro canal. Así que le agradecemos mucho a AHP 1988 habernos entusiasmado para hacer este video. La verdad que cuando en 2009 aparece el libro rojo de Carl Jung, a mí me dio mucha grima pensar que otra vez nos encontrábamos ante un fenómeno comercial, de merchandising, como suele ocurrir no solamente en el ámbito de la literatura, en el de la música, cuando de pronto se encuentra, se saca del baúl de los recuerdos, cuando no del baúl del olvido, algún remanente, alguna cosa que quedó en el tintero, algo perdido, o inclusive algo que había sido descartado en vida por quien fuera que lo construyera. Y pasa que después de muerto, como sigue vendiendo aún, vienen los herederos, vienen los nietos, los hijos, las fundaciones, y rescatan, como decía, del recuerdo del olvido, ese material ahí perdido, y al margen de cuál hubiera sido en vida la decisión del autor, van y te lo publican, ¿no? Este es el caso, entonces, el libro rojo de Carl Gustav Jung, el de un libro publicado de manera póstuma. Desde ya no todos los libros. También hay que decir que, bueno, algo de prejuicio hay en esto de pensar que si una obra es póstuma no tiene la calidad suficiente, ¿no es cierto? Si pensamos el caso de Franz Kafka, que bueno, en su caso creo que todos sus libros fueron publicados de manera póstuma, con lo cual él en vida no había llegado a publicar nada. En fin, como sea, pero vamos a el caso del libro rojo de Carl Jung, que es el tema que nos interesa. Decía que cuando salió en 2009 la edición en español, muy con bombos y platillos esto, al principio salió una edición de lujo con tapa dura, con láminas, con ilustraciones en colores realizadas por el propio autor, Carl Jung. Después iba a salir una edición económica de tapa blanda, creo que ya sin las ilustraciones, o las mismas ilustraciones pero presentadas en blanco y negro. Como fuere, yo tengo la edición digital. Esta edición, la primera en español al menos, la que se conserva hasta el día de hoy, que yo sepa no se ha reeditado por otra editorial, esta fue realizada por El Hilo de Ariadna, título de una revista cultural argentina, junto con Malva y la Fundación Constantini. Edición castellana al cuidado de Bernardo Nante. Bernardo Nante es de Buenos Aires, doctor en filosofía, presidente de la Fundación Vocación Humana y tiene un instituto de investigaciones junguianas. Participó en la edición de varios volúmenes de la obra completa de Carl Gustav Jung, entre otras cuestiones. El libro es profuso, si bien se encuentra inconcluso. Carl Jung nunca terminó de realizar el libro rojo. En la versión digital consta de 714 páginas, de las cuales las primeras 139 están ocupadas por un estudio preliminar, muy interesante y muy necesario por otra parte, porque por otra parte ya sabemos de antemano que no nos estamos enfrentando a un libro para nada convencional, ¿verdad? Entonces encontramos varias secciones iniciales donde se nos cuenta la historia del libro, brevemente de qué trata y de qué modo hay que leerlo, porque podemos presumir habida cuenta Jung no era un artista, era un científico, y en relación con la literatura era un ensayista. Nosotros ya hemos visto parte de su obra en relación a tipos psicológicos. Por ejemplo, tenemos un video que acá les dejo el link. ¿Qué es entonces el libro rojo de Carl Jung? ¿Una obra de arte? ¿Tiene pretensiones de ser artística? Antes que nada, Carl Jung estuvo escribiendo el libro rojo aún sin llegar a terminarlo, pensando que quizás algún día podía llegar a publicarlo. ¿Lo concibió para otros fines? ¿Lo escribió nada más que para sí mismo? Lo escribió, decimos, a la vez que lo ilustró, ¿no es cierto? Un poco y un poco de todo esto que estamos planteando como posibilidades. En la obra de un ensayista
tal como fue Jung, podemos pensar que este libro es una rareza para coleccionistas. Pero rareza siempre suena a excentricidad, ¿no es cierto? Y en realidad Jung cubre toda esta gama de posibilidades con este libro. Y si hay algo que no tiene nada que ver este libro es con la característica de la excentricidad por la excentricidad misma o el pensar de un genio, voy a hacer ahora una rareza para entretener o asombrar por lo menos a los fans. Nada de eso. En 1957 Carl Jung va a decir: los años en los que seguía a mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial de su campo de trabajo, de su estudio, de su teoría, ¿verdad? Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que todo lo contenía, ya estaba allí. No me queda claro si esto lo dice en el contexto de hablar de este libro rojo, que al margen de que todavía no fuera publicado, tengo entendido que en muchos artículos, en muchas entrevistas, ha hecho referencia a la existencia de este libro, sin decir nunca si había decidido publicarlo o no. Por de pronto sabemos que nunca lo terminó. En el prólogo, escrito por Ulrich Oerni, presidente en su momento de la fundación de las obras de Carl Gustav Jung, radicada esta fundación en alguna parte de Europa, un poco este hombre lo que hace es contarnos sucintamente la historia del libro. Dice: la existencia del libro rojo de Jung se conocía desde 1962. Su surgimiento está descrito en un título de Carl Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Dice: en el año 1913, en un punto de inflexión de su vida, Jung comenzó a realizar un experimento consigo mismo que duró hasta 1930 y que luego fue conocido como confrontación con lo inconsciente. Alrededor de ese mismo año, de 1930, Jung da fin al experimento y hace a un lado el libro rojo, dejándolo inconcluso. A ver, para abreviar y no estar leyendo constantemente del prólogo de estos textos, varias consideraciones. Comúnmente conocemos a Jung por varias circunstancias en su vida: su enemistad con Freud, de quien era discípulo, su concepción de nociones tales como la de inconsciente colectivo, la de arquetipo, la de sincronicidad, una manera de entender el propio tema del inconsciente con mucho mayor alcance de lo que el mismo Freud podía concebir. Ya en los primeros años, Jung recopilaba en un cuaderno, por ejemplo, el relato de los sueños que él iba teniendo, pensando que ahí había material muy valioso para el estudio, en su caso, de su propio inconsciente. Y parece ser que Freud no compartía este interés o no tenía la capacidad como para valorar este material que el mismo Jung le compartía. Con lo cual en algún momento Jung al respecto decide cortarse solo, ¿no es cierto? Después vamos a saber de su inclinación por la alquimia, por el orientalismo, por el I Ching, su amistad con Richard Wilhelm al respecto. Pero en su deseo de profundizar en el tema, profundizar incluso de manera experimental en relación con el inconsciente, y entonces él poniéndose a sí mismo como conejito de Indias respecto de su propio inconsciente, no solamente apela a la interpretación de los sueños, también diseña, desarrolla lo que él llama una técnica de imaginación activa, que no se entiende lo que comúnmente entendemos por, o podríamos entender por imaginación activa, sentarnos a imaginar, ¿no es cierto? Imaginar historias, imaginar mundos, imaginar personajes. No tiene nada que ver con eso, sino que toma una concepción mucho más, en algún punto, más clásica, diría yo, de lo que implica imaginar,
que no es nada más meramente asociar libremente imágenes prefiguradas, prehechas, sino concebir imágenes del mismo modo que las concebimos a partir de los sueños, ¿no es cierto? Cuando soñamos, soñamos por imágenes y no estamos especulando con qué tipo de imagen ni con qué combinaciones de imágenes vamos a soñar. Parecería ser que nuestra psiquis se dispone a asombrarse cuando en el sueño concibe imágenes oníricas, ¿no es cierto? Después de esto se ha servido el surrealismo, más tarde que pronto ocurre también que el surrealismo ha llegado a volverse chato en lo que tiene que ver con su concepción de imágenes, por oníricas que nos puedan parecer prima facie jirafas que arden en llamas, por decir algo. Esta técnica de imaginación activa, entonces, que proponía Jung, que buscaba diseñar, que buscaba experimentar, poner en práctica en todo caso, era para extraer imágenes de su subconsciente o de su inconsciente de manera como ocurriría en los sueños, de manera involuntaria, ¿no es cierto? Digo, es involuntario el soñar. A lo que más se parece, lo que procuraba Jung, es buscarle la vuelta, no para crear imágenes mentales, sino para concebir sueños originarios. Lo que por otra parte podemos tomar como experimentar visiones, revelaciones, ¿no es cierto? Del mismo grado de las visiones que estuvimos analizando en nuestro ciclo de videos del Apocalipsis de San Juan. Podríamos trazar el paralelo y decir que lo que estuvo haciendo Juan fue aplicar la técnica de imaginación de Carl Jung, aún antes de Jung. De hecho, Jung concibe imágenes que luego va a representar y van a aparecer en grabados, en ilustraciones, en pinturas realizadas por él mismo y publicadas en manera de láminas en las páginas de su libro. Todo esto él lo hacía, el libro rojo, él lo hacía como formas de anotación. Vamos a ver que en muchos casos muy poéticas, pero poéticas de un estilo, si se quiere, parecido, podemos asociar con la poesía de Blake, porque lo que estaba haciendo Jung era crear mito, a la vez que ilustrando lo que escribía, como si fuera un cuaderno de notas. De hecho era un cuaderno de notas el libro rojo en su comienzo, que de hecho pasa a llamarse libro rojo porque ese cuaderno de notas tenía tapa roja. De hecho se dice que había un libro negro porque los bocetos de escritura, la toma de apuntes para que luego iban a ser traspasados al libro rojo, los hacía en un cuaderno de tapas negras. Pero que de hecho él a la hora no le estaba llamando libro rojo, le estaba llamando Liber Novus, en latín libro nuevo, que también tal vez no fuera más que un título tentativo, ¿no es cierto? Es muy remoto pensar realmente que Jung estaba concibiendo este trabajo para un día llegar a publicarlo. Si bien notan los estudiosos del manuscrito original, vamos que este libro para después ser publicado fue tratado en análisis, inspeccionado, examinado profusamente y profundamente, y descubren también que está escrito de tal manera que de algún modo Jung está prefigurando un lector, una figura de lector para este libro. En determinado momento, en un capítulo, en otro, abre con un amigos míos, aunque también podríamos decir que bueno, que no hay manera de escribir al margen de las expectativas de publicación, no hay manera de escribir si no es prefigurando a alguien receptor, algún lector. De otro modo, si uno estrictamente escribiera para uno, creo que el discurso sería como muy enloquecido. Aun cuando uno escribe para uno mismo, uno se disocia entre el que dice y el que lee. El proceso de escritura contiene una dinámica de lectura. No escribimos a ciegas, no escribimos en la oscuridad. Entonces teníamos que el libro negro, el libro de tapas negras, era un borrador de lo que luego él iba a transcribir al libro de tapas rojas. Tanto el cuerpo principal del texto como un epílogo que habría escrito Jung para este libro se interrumpe en el medio de una oración. Esto nos hace saber que
positivamente el libro está interrumpido. Se dice que el conocimiento que en determinado momento Carl Jung toma sobre la alquimia, sobre todo sobre los tratados de alquimia medieval, le hacen decidir abandonar esa obra. De alguna manera en la alquimia el tipo encuentra que ya se había hecho, ya se había mostrado, ya se había dicho todo lo que él estaba descubriendo por sí mismo de manera autodidacta con todo lo trabajado hasta entonces en el Libro Rojo. Y bueno, sí, después vamos a encontrar una de sus obras monumentales es Psicología y Alquimia. Y acá seguramente ya les estoy mostrando la cubierta. Yo lo tengo el libro, me olvidé de subirlo. En ese libro, Psicología y Alquimia, bueno, él hace un repaso de la historia de la alquimia, a la vez que hace un análisis psicológico de sus presupuestos, de toda la mitología que contiene el tema de la alquimia, con sus diferentes grabados que también se presentan en el libro y a los que él va analizando en relación con sueños suyos propios de pacientes, siempre girando alrededor del tema o de la noción de los arquetipos, ¿no es cierto? Los arquetipos que tanto arraigan en la mitología, en los mitos, pero también en el inconsciente colectivo, ese reservorio humano de conocimientos, de sabiduría, de sentido trascendente, religioso. De hecho, se dice que este libro, después vamos a ver las imágenes y vamos a confirmar, a corroborar que es cierto, el diseño que él estaba realizando de manera muy artesanal sobre el Libro Rojo, se parece mucho a cómo se presentaban los grimorios y tratados de alquimia medievales, con las mismas imágenes, con las mismas letras capitales de cada capítulo dibujadas. Se parece en algún sentido el Libro Rojo, se dice acá mismo, al Mutus Liber, un tratado de alquimia, Mutus Liber que en latín significa libro mudo, porque de hecho está conformado nada más que por láminas, por ilustraciones, publicado en Francia en la segunda mitad del siglo XVII por el editor Pedro Saburet. De autoría desconocida, se trataría de un anónimo, se le atribuye, sin embargo, a Isaac Baulot, un boticario y estudioso en medicina de La Rochelle, haber realizado el Mutus Liber. Lo que sí podemos asegurar categóricamente que por primera vez en la obra de Jung, con el Libro Rojo, aparece un trabajo que en absoluto tiene carácter científico. Habría que ver hasta qué punto tiene carácter artístico. Seguramente que sí que lo tiene, pero no era el arte la motivación de Jung de confeccionar este libro. Tampoco era la ciencia. Si bien todo estaba surgiendo de un carácter de experimento donde él era el mismo objeto de estudio y de experimentación. Pero digo, si meramente hubiera querido concebir una obra de arte y tal vez se hubiera resuelto por crear, por realizar una versión propia del tarot, de los arcanos, o nada más se hubiera puesto a pintar, nada más se hubiera puesto a escribir poesía. Sin duda fue mucho más que eso. En fin, para 1983, la comunidad de herederos de Carl Gustav Jung, una fundación que toma ese nombre, que involucra a familiares directos de Jung y a estudiosos de su trabajo. Bien, tenía entre sus posesiones esta comunidad de herederos el manuscrito del Libro Rojo guardado en una caja fuerte. En 1984 se empiezan a poner en campaña de analizar este objeto, de estudiar las posibilidades y acaso las razones valederas como para su publicación. En fin, en definitiva, más tarde que pronto, esta gente de la Fundación de las Obras de Carl Gustav Jung, para el año 2000, se deciden a publicar el libro. Entiendo que en su primera edición, en el idioma original, sería el suizo, el alemán. En fin, en la consecución del libro aparece una sección de agradecimientos a todas las personas involucradas en el trabajo de análisis, de presentación de la versión a ser publicada. Me llamó la atención que en determinado momento se le agradece a un tal Eric Ornung que brindó asesoramiento concerniente a referencias egiptológicas
a Felix Wolder, que asistió con un primer plano digital de la imagen, número 155. Ulrich Oerni descifró sus inscripciones diminutas y Guy Attewell reconoció la inscripción árabe. Ulrich Oerni brindó referencias acerca de la liturgia mitraica. David Oswald señaló a Helmutus Liber como un referente posible de Jung. Bueno, quiere decir esto que entonces en la obra de Jung, en el Libro Rojo, se contienen elementos referenciales a lo egiptológico, a lo mitraico, a lo árabe. En lo que sigue de la edición en castellano hay una nota firmada por Leandro Pinkler y María Soledad Constantini, que son ya en Argentina los responsables de la edición al español de este libro, con su propia nota de editorial. Recordemos que dije que hay toda una sección preliminar a la obra de Jung que ocupa las primeras 145 páginas aproximadamente del libro. Esta nota editorial abre con una cita de Carl Jung que dice: «He aprendido que, además del espíritu de este tiempo, aún está en obra otro espíritu que domina la profundidad de todo lo presente. El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor. Pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee, desde antaño y en todo el futuro, más poder que el espíritu de este tiempo, que cambia con las generaciones». Atiendan que está haciendo aquí Jung una relación del tiempo muy en analogía con lo que nosotros hablamos acerca de la noción del tiempo en nuestro ciclo de videos acerca del Apocalipsis, ¿no es cierto? Todo aquello que tiene que ver con el tiempo cronológico, con el tiempo del Kairos, el tiempo, como dice acá Jung, separado en espíritus, que él reconoce, el espíritu del tiempo cronológico, pero el espíritu de un tiempo en profundidad del presente, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos tiempo de Kairos. Prosigue la cita. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de la fusión mutua de sentido y contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Interesante este concepto, que de la fusión de sentido y contrasentido surge como resultado el suprasentido, el sentido que está más allá del propio sentido que le damos a las cosas. En fin, esta parte de la nota también nos da algunas caracterizaciones del sello editorial El Hilo de Ariadna, que para Malva y la Fundación Constantini se ocupa de publicaciones que, según dice acá, se declara, hacen a la dimensión simbólica de lo sagrado. Terminada esta nota breve, se abre una introducción a la edición española por Bernardo Nante, acabamos de hablar de él al inicio de este video, cuyo título es El Libro Rojo, el encanto de una lectura imposible. Nos dice que el Libro Rojo escapa a los géneros literarios habituales. Recuerda a Walt Whitman cuando en Hojas de Hierba escribe: «Esto no es un libro, quien toca esto toca a un hombre». Bueno, Nante dice que lo mismo puede ocurrir en relación con el Libro Rojo, que guarda la misma idea de la obra que escribe al autor y no el autor a la obra. Aclara, dicho sin tapujos académicos, quien lee o se inclina ante el Libro Rojo, quien se atreve a navegar en sus aguas, advierte que el mismo libro nos lee, toca nuestro inconsciente, susurra en nuestra vigilia y nutre nuestros sueños. Jung con este libro crea mito, decíamos que de una manera similar a como lo hacía Blake. Lo que ocurre es que de manera diferenciada, creo yo, que mientras que Blake crea mito, Jung lo descubre. Está hablando de los propios mitos internalizados en nuestro inconsciente más profundo, en los lugares más remotos de nuestra psiquis, todo aquello que después aflora naturalmente en los sueños, pero de lo que no disponemos sino hasta que estamos dormidos y soñando, ¿no es cierto? Y sin saber nunca qué nos va a tocar de una noche a otra. Lo que busca Jung es hacerse consciente de ese caudal, incluso informativo, de nosotros mismos. Informativo, pero mucho más allá, simbólico, misterioso, que nos abre la perspectiva de una realidad mucho más amplia de la que percibimos con los 5 sentidos, ¿verdad?
En definitiva, dice Nante, la enfermedad o infirmitas, en latín, que significa falta de firmeza, del hombre contemporáneo, radica en vivir como si esa dimensión no existiera, y por ello nuestros dioses se han tornado enfermedades. Un célebre texto de Jung reza así: estamos todavía tan poseídos por nuestros contenidos anímicos autónomos como si estos fueran dioses. Ahora se los llama fobia, obsesiones, etc. Brevemente, síntomas neuróticos. Los dioses han pasado a ser enfermedades, y Zeus no rige más el Olimpo, sino el plexus solaris, y ocasiona curiosidades para la consulta médica o perturba el cerebro de periodistas y políticos, quienes, involuntariamente, desencadenan epidemias psíquicas. En tal sentido, dice Nante que el libro rojo es un libro profético. Yo digo que sí, y que lo es de una manera singular y muy emparentada, como vimos que es un libro profético, que busca ser profético, en este caso el libro rojo, pero igualmente profético como es el Apocalipsis de San Juan. No profético porque te vaya a decir qué va a ocurrir mañana, como si te vendiera el diario de mañana por anticipado, con las noticias de mañana. Profético en el sentido de alcanzar un poder, una capacidad de desentrañamiento, de discernimiento de la realidad. Si uno pudiera cabal y totalmente discernir el suceso actual, presente, ya sabría, no necesitaría leer el futuro como lo entendemos convencionalmente, ¿no es cierto? No necesito saber qué va a pasar mañana si yo puedo discernir el hoy. Pretender ver el mañana por el acomodamiento secuencial de unas barajas o a través de una esfera de cristal o en la borra del café, lo que fuere. Eso es hechicería. Discernir con toda la capacidad de mi ser el hoy, entender cabalmente de qué se trata, me proyecta a saber acerca del futuro, y eso no es superchería. Yo le llamaría providencia. Sí se da cuenta de que Carl Jung experimentaba visiones. Se dice que la confección de este libro rojo se ve precedida, lo que iba a servir de estímulo para la confección de este texto, por una serie de visiones que Jung tuvo a partir de octubre de 1913 y que le anticiparon el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Aclara Nante, pero esta profecía de la guerra no se detiene en el mero carácter premonitorio de las visiones, sino en el hecho de que toda guerra es interior y la guerra física es el resultado de una disociación no resuelta en la intimidad de la psique. Interesante lectura del fenómeno de la profecía, ¿no es cierto? Se sabe lo que va a ocurrir afuera porque algo se reconoce en lo interno. Esta parte del libro nos ofrece claves para comprender el texto. Nos habla de que el texto no presenta un sistema teórico acabado, sino que consigna visiones que son retomadas en una doble clave reflexivo conceptual y reflexivo poética. Sí, claro, hay mucho de poético, hay mucha poesía en este libro, lo vas a disfrutar como un libro de poesía. Del mismo modo que podés disfrutar el Evangelio de San Juan en clave poética, si querés incluso pasando por alto lo que de religioso pueda tener, o tiene de hecho. Claves de lectura para el libro rojo: la presunción de que el alma es una y múltiple y entonces van a aparecer personajes. La voz poética de este texto va a ser la voz del sí mismo de Jung, y ante esto se presentan personajes tales como Elías, Salomé, el diablo, el asceta cristiano Amonio, Isdúbar, Filemón, etc. Una segunda clave de lectura es encontrar el carácter mercurial de la psique propuesto en este texto. Carácter mercurial, es decir, polimórfico, polifónico. Nos dice que estos personajes antes mencionados se enmascaran, cambian sus vínculos de modo esencial, se transforman, se dividen y unifican, cambian de identidad. Tercera clave de lectura: la palabra es transformadora. Desde ya que yo aquí estoy esbozando muy sucintamente, cada uno de estos conceptos están desarrollados y explicados en este prólogo.
El texto pide como clave que atendamos a las voces que aparecen al interior del texto, los desplazamientos entre voz autoral y voz de escritura, o voz poética, diríamos. Por momentos los personajes van a tomar la palabra y se van a hacer de la autoría de lo que se está diciendo. Variaciones pronominales, que es cuando la voz poética entra en diálogo consigo misma. En fin, y mucho más. La estructura del libro rojo está dividida en 3 partes. El Liber Primus, libro primero, titulado El Camino de lo Venidero, consta de 12 divisiones, un prólogo y 11 capítulos. El Liber Secundus, libro segundo, titulado Las Imágenes de lo Errante, consta de 28 divisiones, 21 capítulos. Y por último, el texto de Escrutinios, que no estaba trasladado del cuaderno negro al cuaderno rojo, pero que de los estudios realizados se dedujo, es parte de la obra, con lo cual en la edición definitiva quedó incorporado. Después hay una lista de los personajes, de lo que representan cada uno, una nota acerca de las imágenes, que ahora vamos a pasar a ver, un texto bastante prolongado acerca de la teoría junguiana, ya entonces más allá de el libro rojo. Sigue, luego del prólogo de Nante, otra nota de corte ensayística firmada por Sonu Shamdasani, otro de los responsables de la publicación de este libro, titulada Liber Novus, el libro rojo de Carl Gustav Jung, donde más ampliamente nos ponen autos de quién era Carl Gustav Jung. En fin, para tener una muestra de la escritura de Jung de este libro, se inicia con El Camino de lo Venidero como título y dice: Isaías dijo, ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Hay una llamada a pie de página. Dice, Jung citó en 1921 los 3 primeros versos de este pasaje de la Biblia de Lutero y observó, el nacimiento del Redentor, esto es, el surgimiento del símbolo, se produce allí donde no se lo aguarda, precisamente allí de donde más improbable es que llegue una solución. Esto se encuentra en tipos psicológicos. En este caso traducimos directamente de latín la versión de la Vulgata latina, pero cuando es posible nos ajustamos a la Biblia de Jerusalén, Bilbao, 1975. Utilizamos asimismo esta versión para todas las traducciones bíblicas consignadas en las notas y en el texto nota de la edición castellana. En fin, como podrán ver, por lo profuso del texto y de todo lo que hace al suceso de este libro, el libro rojo, de Carl Gustav Jung, esto no es precisamente una recomendación de lectura en absoluto, para nada. Yo no les diría nunca que compren este libro a menos que realmente estén muy interesados en la obra de Jung y ya hayan leído bastante en lo que refiere a sus ensayos. ¿Por dónde empezar con Carl Jung? Tiene un libro muy finito y muy interesante de diversos artículos de diferentes temáticas. Se llama Realidad del Alma, de Editorial Losada. Por ahí se puede empezar bien leyendo a Jung. Es interesante de leer también el prólogo a Lichín de Richard Wilhelm, escrito por Carl Jung. Pueden leer el primer tomo de tipos psicológicos de Carl Jung. Y realmente, si en algún momento se dan cuenta que desean realmente profundizar en su texto, bueno, un día llegarán a la lectura del libro rojo, que ya les digo, me parece que es bastante ulterior. Este video se ha vuelto muy largo, pero ya que estamos, prosigamos un poco más. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con las imágenes de este libro. Acá les muestro la cubierta.
tenemos más. Fíjense en estos detalles que después vamos a ver en facsímiles de página originales del manuscrito. Vamos a ver cómo aparecen estos dibujos de letras capitales, ¿no es cierto? Que ilustran al estilo de los viejos grimorios. Otra letra D, diferentes tipos de letra D. El título que abre la primera parte del libro, el Liber Tertius, dice acá, ¿no? Sería la tercera parte. En este caso, una finalización de parte a mano alzada de Carl Jung. Fíjense en cómo sobre los renglones ha escrito con caligrafía casi gótica, ¿no es cierto? Seguramente con plumín. Finish part, no distingo, prim, el final de la parte primera. Acá tenemos otro tipo de ilustraciones. Algunas más llamativas que otras. Como se ve también en el libro Psicología y Alquimia, la atracción que sentía Jung por los mandalas, por los dibujos circulares. Aquí tenemos otro mandala. Aquí encontramos, sí, ilustraciones, como habíamos dicho, con características egipcias, ¿no es cierto? Esto ya casi parece alguna versión personalizada de algún arcano del tarot, ¿no es cierto? No digo que lo sea, digo que se prefigura. Otro dibujo como de mandala, esta vez me parece a mí con ribetes amerindios, ¿no? La ilustración de una página. Vean la caligrafía con que estaba confeccionado. Todo esto hecho a mano por Jung, ¿no es cierto? Algunos de los dibujos me parecen más logrados que otros. Miren esto si no nos recuerda alguno de los grabados presentados al interior de la novela Moby Dick. Esto que nos recuerda al árbol de los Sefirots. Esto también que parecería querer realizar la versión de algún arcano de tarot. Disculpen si estoy pasando las imágenes demasiado rápido, pero bueno, ¿no? Como que ya este video se está volviendo algo exhaustivo, pero quería que se quedaran con el refuerzo de estas imágenes que, no, como pueden ver, completan el trabajo realizado por Jung, ¿verdad? Más mandalas.
En fin, queridos, como que se hace demasiado largo, llevo grabadas 1 hora 20. Luego en la edición seguramente se va a reducir bastante, pero me parece suficiente por el momento. En todo caso, quedan más imágenes por mostrar. Cierro este video despidiéndome de ustedes y los dejo mirando imágenes hasta que cierre. Por de pronto ya me despido hasta el próximo video, esperando estén pasando hermosos momentos. Todavía estamos a día 28 de diciembre, con lo cual este video seguramente ya lo van a ver en enero. Seguramente ya empezó el año 2023 en el momento que están viendo este video, con lo cual espero que hayan empezado bien el año. Hasta el próximo video. Chau chau.